Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estar hablando de la innovación social y de cómo desde esta nueva perspectiva tendremos que estar trabajando los proyectos de emprendimiento o cualquier plan de negocio que queramos estar aplicando. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la innovación social? Decíamos que es un concepto, pues, relativamente nuevo. Surge en este mismo siglo, en el siglo XXI, por ahí del año 2007, 2009, empiezan a aparecer algunas publicaciones ya con este concepto de innovación social, pero es hasta después del año 2010 y ahora justamente en el contexto de la pandemia de COVID-19 que ha tomado mucha más fuerza el, el, eh, esta noción de la innovación social. ¿Qué es esto de la innovación social? La innovación social puede ser definida como una solución nueva a un problema social. ¿Sí? Una solución nueva, algo que no habíamos experimentado, algo que no habíamos tenido para abordar un problema, y este problema es un problema social. Esta solución nueva pues tiene que ser más efectiva, más eficiente, sustentable y, ojo, aparece la palabra justa. Esta solución también tiene que ser justa, mucho más justa que soluciones anteriores. Hay otro elemento importante que es el valor agregado. Es lo que está aportando realmente a la sociedad como un todo y no únicamente en términos individuales. Como verán, la innovación social pues viene también a chocar frente a la perspectiva más tradicional de capitalismo, donde hay una individualidad, donde hay un interés, incluso desde la misma perspectiva de la economía clásica, con Adam Smith y los sentimientos morales, cuando habla del egoísmo como el motor de todas las transacciones económicas. ¿Cómo lo define la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina se ha tomado también muy en serio esto de la innovación social, ha estado ya trabajando en algunos proyectos, ha estado impulsando ya desde el 2019 justamente algunos proyectos de emprendimiento social bajo la perspectiva de innovación social y la ha definido como nuevas formas de gestión, nuevas formas de administración, de ejecución, nuevos instrumentos, nuevas herramientas o una nueva combinación de lo que ya se tenía antes, y todo con la finalidad de mejorar las condiciones sociales y de vida de la población en general, desde una perspectiva regional, local, muy bien identificada. ¿Qué es lo importante de acuerdo a la CEPAL de la innovación social? Es que están participando las comunidades, ¿no? Desde que definen el problema, identifican posibles alternativas de solución y ejecutan esas alternativas, le van dando seguimiento, siempre hay una participación de las personas involucradas en el problema. Esto también es otro rompimiento con las perspectivas tradicionales, donde era el gobierno o era el agente externo, en el caso que nos ocupa era la empresa, ¿no? La empresa a través de las fundaciones, a través de esto que se llamó durante algún tiempo la empresa socialmente responsable, todavía se sigue llamando, ¿no? Y todavía algunas empresas quieren estar ahí en esa lista, pero llegaba la empresa a la comunidad, llegaba la empresa al lugar donde estaba el problema, los expertos en la empresa o en el gobierno, ¿verdad? Dependiendo, veían lo que se necesitaba y lo aplicaban, ¿no? Erróneamente, pues la gente no participaba, sino más bien eran vistos como sujetos pasivos, donde llegaban pues ciertas soluciones que no les agradaban del todo o no resolvían los problemas que la población sentía, ¿no? Un ejemplo muy claro, cuando estamos hablando con la sustitución de los braseros de leña, las estufas de leña, que fueron sustituidos en algún momento por estufas de gas, ¿no? Bajo la creencia de que eran mucho mejores, y se instalaron estufas de gas en diferentes comunidades, se retiraron las de leña, pero oh sorpresa que no había camión del gas, no había servicio de gas en esas comunidades, quedaron inservibles.
estas estufas de gas, ¿no? O en los programas, muy recientemente se vio en México, durante el sexenio pasado, el programa de piso firme, ¿no? Donde llegaban a las comunidades a dar cemento y a hacer obra de piso firme en las casas. Eso estaba bien en las áreas donde era la habitación, ¿no? El dormitorio de las personas, pero se quiso también poner piso firme en la cocina. Y resulta ser que fue desastroso, porque en la cocina se ponía el piso, pero no se ponía ningún recubrimiento encima del firme de cemento. Es decir, la loseta, la losa que estaríamos acostumbrados en las ciudades a estar viendo, no se colocó. Se dejó solamente el cemento, que era lo que ocasionaba que se caía comida, se caía el cochambre al momento de cocinar, y todo el cemento se manchaba. Esto hacía que la cocina fuera más sucia que antes. Un piso de tierra tenía mayor efectividad al momento de pues, recoger todo lo que se podía estar cayendo, de comida, de alimentos, de cochambre, etc. Entonces se tuvo que regresar las cocinas a piso de tierra porque era mucho mejor que los firmes de cemento. Entonces, ¿por qué se dieron estos problemas? Porque nunca se consideró a la comunidad, a las personas involucradas en el problema. Esta perspectiva de pensar en las personas para que las personas mismas tomen sus propias decisiones, pensar que no son menores de edad, pensar que no están bajo la tutela de alguien, pensar que ellos deben estar involucrados y que deben estar participando, reconocerles el nivel que tienen de conocimiento, ¿verdad? Porque pareciera ser que llegamos nosotros a las comunidades como expertos y que somos los únicos expertos, ignoramos su nivel de conocimiento, ignoramos su sabiduría, ignoramos sus saberes, muchas veces ancestrales, milenarios. El hecho de volver a insertarlos, reconocerles esto, le llamamos transdisciplina. Transdisciplina. Y esta es la perspectiva que deberá estar pues siendo prioritaria en el desarrollo de nuestros proyectos. Pero, ¿cuál es este proceso? ¿Cuál es este proceso de innovación social? ¿Cómo hacemos que nuestro proyecto sea de verdad un punto de innovación social? Bueno, pues el primer paso es escuchar al otro. Si dijimos que vamos a resolver un problema, este problema tendremos que construirlo juntos. Y no hay manera de que nosotros nos creamos los expertos o nos digamos investigadores o nos digamos emprendedores sin escuchar al otro. Entonces, el primer punto es que el problema que queremos solucionar tiene que partir de la escucha del otro, de la empatía con el otro, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo lo que el otro necesita? ¿No? Y lo veamos a partir de los ojos del otro. Segundo, evaluar oportunidades juntos, ¿no? Tanto los que vienen expertos por parte de la empresa, los que vienen expertos por parte del sector público y las personas de la comunidad, ¿no? Evaluemos las alternativas de manera conjunta, creemos nuevas alternativas, estemos trabajando en conjunto, porque de esta manera se enriquecen las perspectivas y es muy probable que surjan ideas novedosas. Idear soluciones, ¿no? Esto tiene que ver con procesos dinámicos de lluvia de ideas, de interacción, de debate, de discusión. Pero para que esto sea, tenemos que reconocer al otro. ¿Por qué no hay debate? ¿Por qué no hay discusión en la forma tradicional? Porque no se reconoce el conocimiento del otro, ¿no? Al no ser experto, al no haber pasado muchas veces por una carrera universitaria, entonces se desdeña lo que sabe, no se le considera y se pasa sobre sus propios atributos, no solamente como persona, sino también como comunidad entera. Entonces, hay que estarlos incluyendo dentro de los procesos creativos de solución. Proponer y diseñar, ¿no? Hay que llevar esto a la realidad, hay que evaluarlo desde un tono realista
y la forma que nos va a acercar a la realidad, pues son justamente los usuarios, las personas que están teniendo el problema y a los cuales estamos contribuyendo a solucionar. Y por último, la ejecución y el diálogo. Porque lo dijimos al principio, la ejecución también es parte de lo que la comunidad estará haciendo en el seguimiento, en la continuidad. Esto tiene que ver siempre con procesos dialógicos. Este es el proceso para la innovación social. El método. ¿Cuál es el método? Bueno, partamos del primero. La primera parte es el desafío. El desafío es el problema. ¿Cuál es el problema? Este problema, dijimos, no puede ser algo que yo creo, algo que yo siento, algo que yo considero, por más experto, por más intuitivo que yo sea o por más experiencia que haya podido desarrollar, no lo puedo hacer en lo individual, siempre tendrá que estar participando la otra persona, las otras personas que están involucradas en el problema, que están padeciendo este problema. Luego, ¿cómo lo abordo? ¿No? El abordaje tiene que ser el proceso de innovación, el proceso de creatividad. ¿Cómo se ha avanzado? Tenemos que entonces que tener en claro que hay lecciones aprendidas. ¿Se acuerdan que dijimos que se trata de una solución nueva? No hay otra manera de averiguar cuáles soluciones ya se han aplicado si no leemos, si no analizamos, si no estudiamos, si no investigamos. Necesitamos analizar las lecciones aprendidas, lo que ya se ha hecho, cómo se ha hecho, no necesariamente en una misma situación, en una misma circunstancia, pueden ser en situaciones similares, pero que ya se han abordado problemas también desde esa misma latitud. Y por último, los beneficios. Tenemos que estar evaluando siempre qué beneficios nos va a tener cada alternativa, es decir, cuál es el impacto real de lo que estamos haciendo. Las dimensiones de la innovación social podríamos decir que son 4. Tiene que ver primero, uno, con el medio ambiente. La innovación social tiene como perspectiva el cuidado de la casa grande, el cuidado ecológico, la preservación de las especies, la disminución de los contaminantes, la disminución de la huella ecológica que tenemos como seres humanos. La segunda dimensión es la dimensión económica. No podemos abstraernos de la realidad en la que estamos viviendo, de la realidad material en la que estamos, y pues estamos en un modo de producción dominantemente capitalista, y por lo tanto requerimos pues recursos para poder hacerlo, incluso en un modo de producción distinto, en un modo de producción socialista, o que tendiera al socialismo, necesitamos recursos para poder estar haciendo el proyecto. Incluso en una actividad no lucrativa, la que digamos, esto no es una empresa con lucro, necesitamos recursos para poder efectuar el proyecto. La tercera dimensión es una dimensión ética, es la dimensión de el saber, el reconocer, esto que hablábamos de la justicia, ¿no? El sentido de la justicia por el otro, lo que es justo para las comunidades, lo que es justo en las relaciones. Y el cuarto punto sería tener en consideración los aspectos culturales, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las diferencias entre comunidades, con las diferencias entre grupos sociales, con la idiosincrasia, con el respeto a esos valores, con el respeto al simbolismo, a la cosmovisión que cada uno de los grupos sociales tiene, y que vamos desarrollando esa cosmovisión a partir de nuestros propios contextos, ¿no? Lo que normalmente se había hecho era romper esta cosmovisión, criticarla, minimizarla o incluso ridiculizarla, ¿no? Desde la perspectiva de la innovación social, se trata del respeto. Y todo esto es transversal, es decir, no podemos decir, ahora vamos a hablar de la dimensión medioambiental, y luego veremos la económica, y luego lo ético, no. Cada solución que estemos dando deberá ser transversal, es decir, pasar por estas 4 dimensiones. Deberá haber un conjunto de sinergias que se empiecen a detonar dentro de este proyecto. Es decir, no podemos seguir avanzando solo. Vean que la sinergia, es decir, el conjuntar las fuerzas de diferentes actores es fundamental.
Otra característica que también es transversal es lo sostenible. La innovación social es una perspectiva de largo plazo. Recordemos que estamos en medio de un proceso pues bastante letal para la humanidad en términos del medio ambiente, ¿no? Eso lo podríamos ver de manera inmediata, pero también hay otros elementos de crisis, ¿no? Tenemos una crisis social, una crisis humanitaria, una crisis por pues tantas afecciones mentales incluso del ser humano, el estrés, el sobretrabajo, el burnout. Y esto tiene que ser, pues, en la medida de lo posible, buscar hasta lo imposible desde la innovación social para que se atenúe y se llegue a eliminar. Es decir, tenemos que tener una perspectiva que pueda ser sostenible y que esto implica el largo plazo. Otra tercera característica es que sea escalable. Lo hemos dicho también en ocasiones anteriores, en otros videos. Lo hemos dicho en las sesiones también de clases. No es necesario que empecemos con un gran proyecto, con un megaproyecto. Podemos empezar con un proyecto más modesto, pero que tenga una visión escalable, es decir, que lo podamos ver a futuro como algo que puede crecer y que tiene perspectivas de crecimiento, es decir, que lo estemos pensando desde el principio con esa perspectiva de crecimiento. Otra característica es que sea replicable. Obviamente con ciertos detalles, considerando algunas diferencias que puede haber entre un lugar y otro, pero queremos prácticas que sean ejemplares y que puedan replicarse desde la misma metodología que se ha estado trabajando, las formas en las que se ha abordado el problema, puedan llevarse hacia otras comunidades, hacia otros lugares, hacia otras regiones. ¿No se acuerdan que hablábamos de esto de las lecciones aprendidas? Bueno, lo replicable parte de esas lecciones aprendidas. Y por último, lo que decíamos sobre la creación de valor. La innovación social debe estar creando valor, valor nuevo. Y cuando hablamos de valor, ya no hablamos solamente en el modelo porteriano, ¿no? En el modelo de Porter, de valor, ¿no? Ahora lo estamos hablando desde una manera más general. El valor económico, el valor medioambiental, el valor ético, el valor cultural. Es lo que tenemos que estar trabajando en la innovación social. Capacidades que tenemos que estar desarrollando como innovadores sociales. Número uno, que tenemos que tener la capacidad de asumir riesgos. La innovación social es ante todo asumir riesgos. Estamos frente a algo nuevo, frente a algo que no habíamos aplicado regularmente, y lo más fácil tendría que ser, bueno, hagamos algo que ya se hizo, que ha tenido éxito, y sigamos así, ¿no? Esa es la posición cómoda y que no te lleva a la innovación social. No, la innovación social implica ruptura, implica cambio, implica algo nuevo, y por lo tanto, riesgo. La siguiente capacidad debe ser la curiosidad. Y de repente malinterpretamos esta característica, ¿no? Como curiosidad, pues es alguien que no conoce, es alguien que todo el tiempo está preguntando. Pues más bien es alguien que tiene capacidad de asombro. Es alguien que tiene también humildad, porque la curiosidad también implica humildad. Cuando llegamos a una comunidad, cuando vemos el problema, cuando no queremos sobrepasar a esta comunidad a partir de un conocimiento que creemos tener, ¿verdad? Y nos acercamos más bien con esa humildad, con esa sencillez que podría caracterizar a los niños, y más que sentirse los sabiondos, pues empezamos a hacer preguntas, ¿no? Preguntas respetuosas de lo que pasa, nos empezamos a enterar, ¿no? A partir de nuestros sentidos, de la observación, del oído, sobre lo que está pasando en la comunidad. Tercero, la creatividad, ¿no? Esto nos implica procesos de generación de algo nuevo, ser creativos. Y recuerden que la creatividad es una función cerebral que podemos desarrollarlas. Nadie nace creativo, y lo que los estudios neuronales nos han demostrado es que la creatividad no depende del número de neuronas, sino del número de conexiones de las neuronas. Y estas conexiones se pueden multiplicar a lo largo de la vida a partir de
diferentes actividades, entre ellas viajar y leer. Leer mucho. Vamos a ser más creativos en la medida en que estemos leyendo mucho más. La conciencia social. Esto implica tener un momento reflexivo, poder ubicarnos nosotros como seres humanos en el plano en el que estamos y reconocer al otro, reconocer a los otros que están también dentro de este mismo plano. Y por último, el emprendimiento, ¿no? Recuerden que una de las características pues, que siempre vamos a estar fomentando pues, va a ser el emprendimiento, las ganas, la capacidad, el arrojo, la valentía, la audacia por emprender, por hacer un nuevo proyecto. Y lo más importante, esto se tiene que hacer dentro de lo que ya hace la empresa. Este proceso de innovación social no implica ninguna característica nueva que la empresa no tenga dentro de su actividad económica. Regularmente lo que se ha estado haciendo, ¿verdad? Para los que están malinterpretando la innovación social, es seguir con procesos que llamaron durante algún tiempo socialmente responsables. Generamos una fundación, ¿no? Pues nos dedicamos a embotellar refrescos, generamos una fundación y empezamos a dar donativos. Pues mira, vamos a cortarle el pasto a los vecinos, vamos a dar seguridad, vamos a regalar playeras, vamos a regalar kilos de ayuda, ¿no? Vamos a regalar alimentos, cobijas a las regiones más pobres del país. Eso no es innovación social. Innovación social es resolver problemas desde lo que ya hace la empresa. Es decir, el modelo de negocio de la empresa tiene que estar teniendo innovación social. ¿Se acuerdan que todos nuestros proyectos, y he insistido mucho en esto, partan de un problema social? Si partimos de un problema social, dijimos desde el principio, vamos a tener sostenibilidad en la demanda, ¿no? Porque el problema tendrá que resolverse y hay personas que lo necesitan. Por lo tanto, tenemos una demanda ahí, segura, asegurada. Este problema social, ¿cómo se va a resolver? Hemos dicho también desde el principio que tiene que ser de una manera creativa, porque el emprendimiento y el emprendimiento universitario debe ser por fuerza creativo, innovador. Entonces, esta innovación implica esa parte de valor, ¿no? ¿Cuál es, lo hemos llamado hasta ese momento, bueno, cuál es tu distintivo de valor que te hace diferente a los demás? Pero habrá que rescatar los elementos de eficiencia, de eficacia, de costo-beneficio, relación con el medio ambiente, relación y respeto con las personas involucradas, lo que en algún momento se llamó los stakeholders, ¿no? Es decir, las partes interesadas, los vecinos, los socios, las autoridades de gobierno, etcétera, ¿no? Y de qué manera esto puede estar también considerando a las personas que están ahí, es decir, la parte interdisciplinaria de nuestro proyecto. Entonces, bueno, ahora la tarea es empezar a rescatar esos elementos de innovación social y poder describir cuál es la innovación social, cuál es la propuesta de innovación social de nuestros proyectos, de qué manera es sostenible, de qué manera es escalable, de qué manera es replicable, de qué manera estamos generando valor, respetando las dimensiones ambientales, económicas, culturales y éticas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.